Buenos días, hoy es lunes 3 de octubre, son las 10 menos cuarto de la mañana y estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. No sé yo si vamos a ver algo así importante, ya sabéis que el miércoles vuelve a jugar aquí el Real Madrid, por lo tanto eso quiere decir que mañana la UEFA prácticamente va a tomar el estadio, así que ni mañana ni pasado va a haber aquí actividad importante. Hoy es lunes, venimos de un partido de ayer por la noche, partido que por cierto a mí no me gustó nada, me pareció bastante malo por parte del Real Madrid y creo que el empate fue incluso mucho resultado, así que no sé si hoy vamos a ver algo importante. Yo de todas formas me voy a dar la vuelta a partir de aquí. Acaba de llegar una pieza nueva para el hipogeo, así que lo dicho, empiezo la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Aquí tenéis la nueva pieza para el hipogeo. No sé si habéis visto las últimas fotos publicadas, creo que fue por Nuevo Estadio Bernabéu o no sé si por el Real Madrid. Todo este tipo de piezas que las han ido montando en el interior de la cueva. Así que esto me imagino que en breve lo meterán para adentro y la pondrán en su sitio. Me hablaba ahora un trabajador, me dice que está Benzema por ahí arriba y le hablo del penalti de ayer y me dice, ¿hay más lados para tirar el penalti? Y yo, pues sí. Muy mal tirado ese penalti de ayer de Benzema. No sé si va a haber algún tipo de movimiento con las grúas de Aguilar. Ahora veré si hay algún tipo de material en la explanada. Y aquí me parece que solo falta por colocar una guía vertical cubriendo la torre A. Muy posiblemente a Riostren o incluso quizá coloquen esa guía vertical, no sé si estará por el suelo. Pero ese es el hueco que tiene que cubrir. Esto parece barandillas y suelos, me imagino que puede ser también para el hipogeo. Pues yo diría que debajo de la torre A está la guía vertical que falta por poner. No sé si le están poniendo ahora una abrazadera en uno de los extremos, pero están las dos grúas y ese es el hueco que falta por cubrir en esta zona. Y con eso luego ya podrán terminar de arriostrar, aunque todavía para eso falta bastante. Ya podéis ver que hay todavía muchos huecos por cubrir entre las guías verticales. Yo diría que este es el extremo inferior de la guía vertical. Más o menos se puede ver detrás de la valla. Lo que pasa es que más a la derecha está tapada la otra mitad por otra valla, así que hay dos vallas. Pero ya digo que esto me imagino que lo harán hoy por la mañana. No sé si visteis la retransmisión del partido de ayer, pero van bastante avanzados con la visera de la cubierta del fondo sur. Ahora mismo la grúa está tumbada, lo que no sé si les va a dar tiempo a instalar alguna pieza nueva. Y lo que sí estoy viendo es que avanzaron con las lamas de acero en el primer paño de esta curva de la torre B. Y yo creo que queda bastante claro que las piezas son todas curvas. Se aprecia bastante bien desde este ángulo. Podéis ver la situación de la grúa. Aquí no hay lamas de acero para poner, así que cubierto 7 paños precisamente hasta donde está el ángulo, y también podéis ver que la distancia entre lamas es mucho menor que en la zona que se aproxima a la torre A. Así que vamos a ver qué tipo de trabajo pueden estar haciendo ahora mismo en el lateral de la Castellana. Ya estoy viendo que de la plataforma queda poco por retirar. Esto es lo que queda de la plataforma de Castellana. Ya veis que hay un poquito de hormigón por la zona central. La zona sur que prácticamente la han retirado al completo. Y queda algo más en la parte del norte.
si yo no he contado mal, faltan 7 guías verticales por instalar. Acaba de pasar un camión con un par de orejetas, que posiblemente las vayan a soldar ahora, viendo que ahí hay una plataforma. Y ya digo que creo que faltan 7 guías verticales en este lateral de la Castellana. Yo creo que dije 10 en el directo del jueves. Así que no iba desencaminado. Yo creo que ahí falta una orejeta por poner. Y donde seguro que falta una es aquí más a la derecha, que es donde estaban aquellas ménsulas de color amarillo y que no han pintado. Pues en teoría aquí va otra orejeta. Aquí sí que han avanzado bastante con toda esta estructura de color amarillo. Me imagino que falta la parte que va más pegada a la valla. No termino de entender todavía bien por qué esta diferencia de altura, pero puede tener que ver con la forma de las cerchas del techo retráctil. Y también creo que han terminado de poner la última viga de esa viga corona. Ahora me alejaré un poco y veré si lo puedo confirmar, pero creo que sí que está puesta. Pues efectivamente esta es la última viga que debieron poner, me imagino que el viernes o el sábado. Así que en algún momento, cuando terminen ya de poner el cordón superior del lateral este, tendrán que hacer este mismo tipo de instalación allí, en el lateral de Padre Damián, y poner estas vigas que conecten con las extensiones de las riostras. Yo creo que faltan todavía unas 3 vigas del cordón superior por poner en aquel lateral de allí, así que vamos a ver si para noviembre está todo puesto. Os he dicho que faltaban 2 orejetas por poner, pero no, os he mentido, falta una. Donde estaba la plataforma ya está puesta. Otra cosa es que lo hayan podido hacer justo ahora, hoy por la mañana. Y ya digo que esa es la última, y a partir de ahí 7 guías verticales para completar el lateral de la Castellana. Ahí tenéis un par de riostras para este lateral de la Castellana. Esta posiblemente sea una de las labores del día de hoy. No sé si tienen que replicar esos mismos pilares en la parte de la derecha, la verdad es que ya no estoy muy seguro. Pero ya veis que poco a poco va tomando forma, así que no creo que tarde mucho en llegar a esas primeras partes o segmentos de las cerchas del techo retráctil. Estas son las vistas de Rafael Salgado en estos momentos. No creo que vaya a haber ningún tipo de actividad importante en el fondo norte. Yo me imagino que seguirán arriostrando por esta zona. Ahí podéis ver la situación actual de ese fondo norte, con los 2 últimos paños todavía sin completar. Y habría que ver cómo están los 2 primeros, que todavía faltaban 3 lamas por poner el jueves por la mañana.
Ya podéis ver que está prácticamente todo como si pudiesen organizar hoy mismo otro partido de fútbol. O sea que por eso creo que hoy, como mucho, podrían instalar esa guía vertical en la Torre A. Y ahora veré cómo van con esos soportes para las lamas en la curva de la Torre D. No sé si habrán puesto ya todos o no, pero me imagino que sí, porque aquí posiblemente esta semana terminen ya de poner todas las lamas. Yo diría que faltan 14 pares de lamas por poner en el 12º paño. Y creo que faltan 22 en el último. También estoy viendo que completaron el primer y el segundo paño, que el jueves por la mañana faltaban 3 pares de lamas por poner. Ahí arriba a la izquierda podéis ver que ya están completos. Y ya digo que aquí deberían, en esta curva de la Torre D, deberían haber puesto ya prácticamente todos los soportes para las lamas, porque va a ser el siguiente punto donde empiecen a instalar esas lamas de acero. Acaban de subir 2 plataformas. Hay una más a la derecha, que el trabajador estaba haciendo alguna foto de las lamas, de que están empezando a quitar esa protección de los ángulos, así que me imagino que ahora empezarán a quitar los plásticos protectores. Y esta es la otra plataforma, que está un poco más a la derecha y un poco más abajo. Están haciendo lo mismo, así que aquí en el fondo norte hoy la labor va a ser esta: quitar plásticos protectores de las lamas de acero. En esta curva de la Torre B de momento solo hay 4 guías verticales con todos los soportes puestos para las lamas de acero, así que me imagino que hoy seguirán poniendo soportes en el resto de guías verticales. Estoy viendo que las 2 grúas de Aguilar se han movido, una no está sujetando nada y la otra no sé qué puede estar haciendo. A ver si ahora con el zoom puedo ver algo más. Pero ya digo que en la explanada no he visto ningún tipo de pieza, ninguna viga ni ninguna tubular. Están las 2 grúas sin sujetar nada, pero sí que es verdad que las 2 están con los motores encendidos. La grúa de la izquierda, que es la LTM 1750, está empezando a moverse. Yo creo que podéis apreciarlo, se está acercando hacia el nuevo edificio. Así que no sé qué intención tienen. Estoy fijándome que aquí en el suelo tampoco hay nada que puedan subir. Estas son las cadenas de la grúa grande de la izquierda, del lateral de Padre Damián. Digo yo que van a bajar esos sacos de ahí. Todos los que están en ese andamio. Son las 11 de la mañana y termina aquí el recorrido de hoy. Ya has visto que no ha pasado nada realmente importante. Me he vuelto a pasar por la Torre A para ver cómo iban con esa guía vertical. Están todavía colocando esas piezas amarillas, así que pueden tardar todavía un rato en izarla, pero yo creo que va a ser lo más interesante de ver hoy.
Ya sabéis que el miércoles jugamos aquí otra vez. Mañana la UEFA toma el estadio, así que no creo que vaya a pasar mucho estos 2 próximos días. Yo no volveré aquí hasta el miércoles porque mañana me voy a ir a grabar al Palacio de Santa Cruz, voy a visitarlo por dentro, y el jueves voy a la ciudad del BBVA, que también voy a visitarla por dentro. Estas 2 visitas están enmarcadas dentro de la Semana de la Arquitectura de Madrid, que está teniendo lugar estos días, así que yo el viernes volveré por aquí, pero seguiré subiendo vídeos a lo largo de la semana, así que no dejéis de visitar el canal. Yo os deseo un feliz lunes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.